doy la bienvenida en el estudio de CIPSE Noticias más temprano al autor del libro Engordando la Vaca, Juan Manuel González. Como todos los martes, viene a platicarnos de muchos temas interesantes. Hoy vamos a hablar sobre las 5 cosas que frenan tu crecimiento personal. Buenos días, Juan. Buenos días, ¿Personal? Sí, personal, profesional, frenan tu crecimiento, ¿Tu probablemente en crecimiento general. Sí, yo creo que sí. Son así frenos así muy específicos que a veces no nos damos cuenta precisamente porque estamos precisamente en eso, ¿no? En el día a día, empantanados precisamente en el día a día de eso, ¿no? Estamos allá, sí, literalmente creo que la palabra correcta es empantanados, ¿no? Entonces, el primero tendría que ser de entrada, que es algo que nos pasa muy seguido, nos sucede muy seguido, que es el suponer, ¿no? Las suposiciones son un freno, parece nada, ¿no? Fatal. Pero sí, y no per se por la suposición que hagamos, sino con el simple hecho de suponer. Tú sabes que cuando estás suponiendo algo, no sé, no te contestó a alguien, lo que te lleva mucho tiempo, es mucho tiempo estar pensando en esa suposición, porque no es que digas, "Ah, yo supongo esto y me cambia y normalmente me voy a hacer otra cosa", ¿no? Normalmente la suposición lleva mucho tiempo, un desgaste de tiempo enorme y de energía ya ni hablemos, ¿no? Porque estar pensando en, no me contestó, seguro ya no me quiere, ¿no? Lo que nos sucede mucho, ¿no? Hasta incluso en un mensaje de WhatsApp, ¿no? Una persona que no te contesta, no voy a decir inmediatamente, pero le mandaste un mensaje, te leyó, y luego le mandaste otro, y te leyó y no te contestó. Ya empezamos con las suposiciones, que Claro. pueden ser reales, ¿no? O sea, puede ser que tu posición sea verdadera, pero si te quedas clavado, enganchado, vamos a decir, de alguna manera en esa suposición, pues obviamente es un freno porque tú dejas de hacer cosas, ¿no? O sea, normalmente cuando estamos suponiendo, que normalmente además no nos sucede que estemos suponiendo en positivo, ¿no? Normalmente siempre suponemos en negativo, ¿no? Claro. Entonces cuando estamos suponiendo en negativo, eso es lo que sucede normalmente, ¿no? O sea que nos lleva mucha desgaste de energía estar pensando en lo que habrá y será, y yo creo que pasó esto, ¿no? Entonces ya empiezas a crear escenarios sobre algo que sucedió o no ha sucedido Porque no ha nada, ¿no? O sea, sucedido, así es, o estás esperando la toma de decisión de algo para decir, ¿no? De una propuesta de trabajo, de un proyecto, y el que no te contestan en 2, 3 días, que son cosas que no se responden tampoco muy rápido, ya empiezas a suponer, yo creo que ya no me llamaron y por eso no les gustó, y te empiezas a enganchar en eso, y de repente a la semana te hablan y te dicen que estás aceptado, ¿no? Y todo el tiempo que ya perdiste, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en un momento, imagínate con lo que lleva más tiempo, ¿no? O sea, ahorita estamos hablando de días y de semana, pero imagínate lo que lleva meses, ¿no? Hay cosas que no se cocinan, como decimos literalmente, en un rato, ¿no? Que llevan mucho más tiempo y que tienes que ser, pues, obviamente paciente para esperar lo que suceda. O sea, positivo o negativo, pero si todo ese tiempo te la pasas suponiendo algo que no ha pasado todavía, ¿no? Porque a veces incluso ni siquiera han tomado una decisión o no ha pasado nada y tú ya te fuiste a la luna, volviste, regresaste, te volviste a ir a Marte, regresaste, y estás en el rollo de las suposiciones sin llegar obviamente a nada, porque no vas a llegar absolutamente a nada, ¿no? Entonces, aunque tu posición sea muy certera para ti, lo que te llevó fue mucho tiempo, un desgaste de tiempo y un desgaste de energía tremendos, ¿no? Y además las consecuencias, porque una suposición te puede llevar a tomar acciones que no van acorde claro, a lo que va a ser el resultado. es realmente, ¿no? Tienes toda la razón, es una observación muy pertinente, porque a veces no solo olvidamos el desgaste de energía, sino que como ya supuse esto, pues me voy por este lado, ¿no? Seguramente van a hacer esto y tomas acciones en base a algo que estás suponiendo que Así no es, y te vas por real. la opción B y dejaste que se resuelva, vamos a decir de una manera, la opción A, Sí. ¿no? O cuando tengas dudas, yo siempre he dicho, si puedes hablar o puedes preguntar directamente, mejor hazlo así para Hay que que te evites confirmar. todo este desgaste, Cerciorarse ¿no? de las cosas. Claro que las suposiciones siempre vienen de nuestra, vamos a decirlo de esa manera, de nuestra debilidad mental, de Y no querer ser, enfrentarlas, no ser conocer. pacientes, ¿no? O sea, de no ser pacientes en que se resuelva lo que tiene que resolver. Si no depende de ti, no estamos hablando de que por supuesto supones, porque las cosas no dependen de ti, que se resuelvan de ese lado, ¿no? Ok. Entonces, si tú metes una propuesta de trabajo, ¿no? Pues estás esperando que se resuelva, pero tú no la vas a resolver, la va a resolver la persona que está recibiendo obviamente el proyecto o tu currículum o cualquiera que sea la cosa. Entonces, sí es importante que tengamos en cuenta que pues, sí hay que ser pacientes para eso, ¿no? Eso es como que un freno, porque pues, como tú dices, en unos casos haces alguna cosa, haces otra opción y dejas esta y no te han respondido, y en otros no haces nada por esperar, ¿no?
porque estás esperando, porque estás suponiendo cosas y sigues suponiendo en lo que estás esperando. Y tú lo que debes hacer es continuar con lo que hay. Si se da, se va a dar en el momento que se tenga que dar, ¿no? Punto. Es Entonces, correcto. evitamos esa situación. Muy bien. La segunda tiene que ver con las depresiones. Las depresiones también son un freno total y yo quiero ser muy claro en este punto porque es un punto muy delicado. No estoy hablando de las depresiones clínicas, ¿no? Sino las depresiones anímicas y hay que saber y hay que controlar, saber distinguir entre una y otra, ¿no? Entonces, la depresión clínica hay que ir a tratarla con un especialista y tiene que irse con un especialista. No de esa estamos hablando acá, porque pues obviamente no somos especialistas en eso. Pero sí de la anímica, ¿no? De esa depresión que te da de no querer hacer nada. Yo siempre he sido partidario de que incluso en algunos momentos darnos la oportunidad de que nuestro cuerpo se relaje en ese estado, ¿no? De tristeza y depresión, que digas, oye, pues ando un poco agachado, me voy a tomar este fin de semana para que mi cuerpo suelte lo que tenga que soltar, ¿no? Si son lágrimas también, que es totalmente válido, ¿no? Y me voy a encerrar viendo unas películas con unas pizzas y unos helados, está todo dar, si es maratones. Yo siempre he dicho, si lo puedes hacer, hazlo, ¿no? Cuando se deba de hacer, pero el fin de semana, que no te lleve un mes tampoco, porque independientemente de los kilos que vas a subir, de la tristeza que vas a estar, es el freno, es uno de los grandes frenos, ¿no? El estado anímico que tengas, pues te va a frenar a hacer otras cosas porque pues estás desganado o desmotivado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estamos haciendo ese tipo de cuestiones porque, si vuelvo a repetir, cuando es clínica, que la atienda obviamente el especialista y nosotros nos vamos a tener la parte, estamos hablando específicamente ahorita de la parte anímica, ¿no? De la que tenemos que, de la que podemos controlar, manejar de una manera que no nos gane, ¿no? Te voy a repetir, el que puede dominarla en ese sentido de me quedo este fin de semana y a lo que sigue, ¿no? Y el lunes me aparezco como nuevo, pues está padrísimo, ¿no? Yo digo, hazlo, ¿no? O sea, no pasa nada, ¿no? Y digo, es bueno para también soltar cosas. Okay. Muy, muy bueno para soltar cosas. La tercera tiene que ver específicamente con la añoranza del pasado, ¿no? Cuando estamos sentados en el pasado hablando de cosas que sucedieron, no estoy hablando de que esto es bueno y está padre cuando comentas algo específicamente, por ejemplo, en una reunión, ¿no? O sea, en una reunión en la que tú estás con amigos y sueltas una anécdota del pasado, o qué te sucedió en el pasado que estuvo padre, ¿no? Que estuvo algo para compartir, o que te gustó, un logro que hiciste, pues está bien, o sea, es un recuerdo que estás compartiendo, pero cuando estás clavado en la añoranza de ese pasado, que todo siempre tu tema es hablar del pasado. Sí, así es. Hay algo allá. De entrada, no estás dejando de, pues obviamente, de vivir el presente, y si dejas de vivir el presente, pues ya no estás asegurando un futuro igual que el que estás pasando hoy, con la misma añoranza, porque no, o sea, todos hacemos actos y acciones en el presente para que nos dejen algo o disfrutemos algo en el futuro, ¿no? Entonces, si tú estás clavado en el pasado hoy, pues imagínate qué mañana vas a tener, ¿no? Si vas a estar clavado en eso. Entonces, habría que evitar de estar clavados y encrochados y empantanados, obviamente, en el pasado, ¿no? Okay. El cuarto tendría que ser los miedos al cambio. El miedo al cambio es un freno muy importante también en términos generales de nuestra vida. O sea, cuando hay miedos a enfrentar cosas, pero los cambios pues, son inminentes, ¿no? Si ponemos la tecnología en muchos aspectos, pues todos, o sea, todavía hay muy pocas personas al día de hoy que tienen, por ejemplo, un celular de lamparita, ¿no? O sea, sí está bien, pero ¿qué porcentaje es? Muy poco. En la medida de lo demás tienes que cambiarlo porque lo tienes que cambiar, ¿no? Entonces, cuando ya depende de ti el cambio, que entran esos miedos y te vuelves el miedo, lo que hace es que lo estoy piensa y me evita obviamente accionar, por eso es un freno, ¿no? Porque el mismo miedo no me está dando la pauta de que yo pueda obviamente actuar y lograr lo que obviamente quiero hacer. Entonces ese es un freno tremendo, que es también de los principales miedos. Mira que frenos. Yo tardé mucho en cambiar mi celular a los celulares actuales. Yo utilizaba el antiguo de lamparita, pero mira que ya todo el mundo tenía celulares, el que quieras, ¿no? Sí, baratos, caros. Pero yo tardé mucho porque no me adapto muy fácil a la tecnología. Sí, es un cambio. Y ahorita pues seguro que ya no lo tienes porque sobre todo además en tu medio, ¿no? O sea, en el que hay la tecnología y cómo me llegan las noticias y cómo me entero y cómo hay opiniones, etcétera, ¿no? Entonces, independientemente de todo lo demás que contrae, ¿no? Pero ese es un ejemplo de miles, ¿no? Que te pueden estar pasando con la tecnología, pero en el trabajo a veces van a cambiar un programa, el programa de facturación, el programa de ventas o el sistema de ventas o una herramienta nueva o lo que sea, que pues eso está ahí, ¿no? Y ahí
y ahí va a estar y se va a dar el cambio, porque pues, lo que el cambio son para mejorar, nunca son para empeorar, ¿no? Pero hay quienes nos cuesta el cambio. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y sin embargo hay que hacerlo, ¿no? Porque si no nos quedamos ahí, es un freno total para nuestro crecimiento, ¿no? Y por último, yo creo que el quinto punto también es de los más importantes, y no nos damos cuenta, que es el querer satisfacer a todo el mundo, ¿no? Es un gran freno, porque por querer satisfacer a todo el mundo empiezas a desperdiciar tiempo, o sea, es una pérdida de energía, una pérdida de tiempo y una pérdida incluso económica, y no te das cuenta del querer satisfacer a todo el mundo, que hagas algo que quieras que todo el mundo opine perfecto de lo que estás haciendo. Esté contento, ¿no?, con lo que tú dices, esté contento, con lo que tú así haces. es, o esté contento, y no va a ser posible. Claro. Para eso, pues, todos tenemos, podemos ver en artistas, en comediantes, en cantantes, pues no todos nos gusta el mismo tipo de música, ¿no? Entonces imagínate que todos se desgastaran, que yo quiero que todo el mundo le guste mi música, pues no, porque de entrada hay géneros que a cierta gente no le gusta. Entonces, si vas a cantar cualquier género, hay alguien que no va de acuerdo con ese género, no le gusta. Entonces hay que, pues, aceptar que así son las cosas. Y yo, ¿cuál es mi nicho? Pues ese nicho de mercado, ese es el que ataco, ¿no? Entonces, es un freno tremendo el querer satisfacer a estarle todos. dando por su lado a todo mundo día y noche, va a llegar un punto en el que vas a sentir que te estás ahogando, no estás, ni eres tú, ni haces lo que quieres, y le das gusto a todo mundo, que la verdad, al final de cuentas, ni le interesa lo que haces. Así es correcto. ¿No? Te vas a desgastar allá. Es correcto. Oye, muy buenos puntos los que tocaste hoy, ¿eh? Me dejaste Gracias. ahí medio pensando en varios. En 2, 3. En 2, 3 o en los 5. Está bien, Los voy a analizar más. Gracias como siempre, Juan. Gracias a ti, hombre, en nuestro auditorio. Nos vemos la otra semana. Hasta la próxima semana.